Bienvenidos a Doctor Geek, un espacio para hablar de innovación, tecnología y la otra cara de la medicina y la academia. Estamos en nuestro cuarto episodio, Pedro. Y desde acá, mi persona, Gabriel Escalona, especialista en cirugía laparoscópica, y con mi compañero Pedro Monsalve. Hola a todos, Pedro Monsalve aquí, cirujano laparoscopista, bariátrico, con el mismo tiempo de experiencia que Gabo, en vista que nos graduamos el mismo día, y fanático de la tecnología. Bueno, hoy tenemos el honor y el placer de tener un gran invitado con nosotros, un amigo y profesor nuestro, el doctor Pablo Ottolino Labarte. Él es cirujano general, especialista en laparoscopia y en cirugía de trauma. Fue presidente de la Sociedad Panamericana de Trauma, un líder de la unidad de trauma del Hospital Domingo Luciani y creador del curso MIP, Manejo Integral del Politraumatizado, que en Latinoamérica ha tenido una aceptación enorme por la calidad del curso para el manejo de esta gran patología. Nosotros te agradecemos que estés aquí con nosotros, un gran docente, el doctor Ottolino, y de verdad es un placer que estés aquí en Doctor Geek. Profe, ¿cómo estás? Bienvenido a Doctor Geek. Muchas gracias por aceptar esta invitación para conversar algunas cositas sobre trauma en general. Bueno, ante todo quiero darle las gracias por el programa. Me declaro formalmente un fans de Doctor Geek. He seguido todos los capítulos y así lo seguiré haciendo. Una aclaratoria, Gabo, no he sido todavía presidente de la Sociedad Panamericana de Trauma. Tengo un rol importante en ella, pero todavía no soy presidente, así que todavía me falta. Estoy un poco más joven, Gabo. Bueno, entonces estamos en campaña entonces. ¿Cuál es el problema del trauma a nivel mundial? Bueno, inicialmente la alta incidencia. En la medida que se han desarrollado, pues que el hombre ha evolucionado, ha aumentado la probabilidad de sufrir accidentes. Aunque los accidentes y el trauma no hay que verlo como un hecho fortuito, eso está muy bien estudiado, hay que verlo como una enfermedad como tal. Y siendo una enfermedad epidemiológicamente tiene todo lo concerniente a una enfermedad, es decir, tiene su prodromo, es decir, que en este caso serían los factores de riesgo y su evolución, su impacto hacia la comunidad. Y acuérdate que el trauma, sin duda alguna, representa un problema de salud pública. El trauma genera mucho gasto para un gobierno, o sea, para un Estado. Por lo tanto, que todas las políticas que se hagan en prevención de accidentes de tránsito, de heridas por arma de fuego, etcétera, va en redundancia a una mejor calidad de vida, porque ¿quién se afecta por el trauma? Personas jóvenes, económicamente productivas, que van a salir del marco laboral, etcétera. Entonces, sin duda alguna, yo creo que el problema principal es eso, que es un problema de salud pública y es la tercera causa de muerte, pana, en la población mundial. O sea, tú te pones a ver, de repente en Suecia es la 10ª, pero sigue estando dentro de las primeras 10 causas, ¿no? Existen realidades particulares de cada país y eso es lo trascendente. El tema es que del trauma no nos hemos podido librar nunca. Ni podremos. Ni podremos. Pregunta. Yo hice el curso del MIP, me pareció excelente, aprendí muchísimo. ¿Tú qué consideras que es lo mínimo que necesita un residente de cirugía para ser un cirujano de trauma competente? Yo creo, y sobre todo en Latinoamérica, que existe una necesidad importante de que las personas estén preparadas en la atención al paciente politraumatizado. Fíjate que en la mayoría de los posgrados, independientemente de donde tú lo hagas o al final lo que vayas a hacer, si tú te vas a dedicar a cirugía oncológica, cirugía bariátrica, etcétera, cualquier rama de la cirugía, mientras tú estás haciendo tu residencia, es importante que tú te capacites y estés preparado para los pacientes, para la atención de este tipo de pacientes. Por lo tanto, todo esfuerzo que haga el individuo en capacitación, ya sea con el curso MIP, ATLS o cualquiera, es importante porque al final es que se va a beneficiar al paciente. Yo siempre le decía a mis estudiantes, y tú que hiciste el MIP, Pedro, ¿te acuerdas de eso? Que yo le decía a mis estudiantes que el paciente politraumatizado que llega a una emergencia no ha escogido el médico que lo va a atender, porque es politraumatizado, es algo fortuito, llegó, y no es que yo me voy a operar una bariátrica y me voy a operar con Pedro, me voy a hacer un procedimiento, no. El tipo llega en una situación inesperada, de minusvalía, donde él no sabe quién lo va a atender, pero la persona que está en la emergencia, ya sea en privado o en público, tiene que estar en la capacidad de atenderlo de forma adecuada. Por lo tanto, el paciente tiene el derecho de ser atendido de forma adecuada y el cirujano que está allí, el deber.
y si no, no estás, ¿ok? Profe, ¿tú crees que en Venezuela la enseñanza que se está dando en cirugía de trauma general es completa? ¿Nos falta algo? ¿Qué le agregarías tú? ¿Qué cambiarías? Bueno, evidentemente la situación actual de Venezuela pues ha mermado un poco los recursos que se necesitaban, inclusive lo que nosotros mismos pudimos vivir, los recursos estuvieron muy limitados, ¿no? En cuanto a, ¿te acuerdas que nosotros hacíamos cursos con simulación, etcétera? Entonces, Sí. evidentemente hay un material magro muy importante que es precisamente y lamentablemente el trauma. A mí cuando me ponen a hablar de trauma, yo digo que decir que yo tengo experiencia o que nosotros, los venezolanos, tenemos experiencia de trauma es un hecho como que medio lamentable, porque eso refleja una descomposición social importante, Sí. en el caso nuestro. Entonces, no es tampoco un orgullo decir yo soy especialista en trauma, porque, coño, ya sabes lo que eso, la connotación que tiene, pero sin duda alguna, a pesar de existir esa cantidad de pacientes, ese material para aprender, yo pienso que estamos mermando un poco en los recursos académicos. Hoy en día existe, y yo me uno a ese esfuerzo aún desde afuera, existen muchísimos esfuerzos encaminados al entrenamiento. La Cruz Roja está ayudando, nosotros con el MIP también hemos cambiado la estrategia, pero estamos aún presentes en Venezuela. Y bueno, y acuérdate que el Hospital Domingo Luciani sigue siendo, por ejemplo, una cuna de la cirugía del trauma. El doctor Rodríguez casi no está yendo, pero ya está jubilado, pues ya está, digamos, en el ocaso de su vida profesional, pero sigue siendo un aporte significativo. Y yo creo que muchos hospitales también lo están haciendo. Entonces, es un tema, yo creo, más que de capital humano que de recursos, pero se siguen haciendo las cosas. Mira, Pablo, a mí me llama mucho la atención el hecho de dedicarse a cirugía de trauma, ¿no? Y dentro de que cada quien tiene sus particularidades, a mí me gustaría compartir contigo qué te inspiró para ser cirujano de trauma. ¿Fue algo que tú entraste a un hospital que había mucho trauma? ¿Tú querías ser cirujano de trauma? ¿Fue un espacio que viste porque te gustó una vez que estabas ahí? Cuéntanos un poquito esa dinámica de cómo llegaste a ser cirujano de trauma. Tú sabes, Gabo, que cuando yo estudiaba medicina me gustaba mucho la emergencia. O sea, a mí me llamaba poderosamente la atención eso. Yo veía programas de televisión y veía el tema de los cirujanos que estaban en la emergencia y eso me llamaba poderosamente la atención, aún sin yo saber qué era eso, aún sin yo saber que era un cirujano de trauma, que era X. Y por cosas de la vida y de forma muy fortuita, yo estando en Margarita haciendo mi residencia, me encuentro con un sobrino del doctor Augusto Díez. Carlos Ruiz Díez, que era muy amigo, y el doctor Augusto Díez vivió en mi casa cuando estudiábamos medicina allá en Coro, en Falcón. Y entonces él me pregunta, ¿qué quieres hacer tú? Yo le digo, a mí me gusta cirugía. Y entonces, ¿pero cirugía qué? A mí me gusta cirugía de emergencia. Y me dice, listo, te vas para el Domingo Luciani con Fernando Rodríguez Montalvo, porque Fernando era su compañero. Y postulé, quedé, y buenísimo, porque quedé allí. Y entonces ahí fue donde realmente yo vi que dije, no, no, esto es lo mío. Tanto fue lo mío, y esto se lo quiero contar a título de anécdota y confesión. Tú sabes que cuando llega el tercer año, todo el mundo, todos mis compañeros empezaron a postular, ¿no? Entonces, Claro, yo voy a postular por plástica, yo voy a claro. postular voy a hacerme un fellow de laparoscopia, yo voy a postular por oncología, y me decían, ¿y tú qué vas a hacer? Yo, el fellow de trauma. ¿Pero por qué? Si tenemos 3 años aquí, tú sigues. No, no, es que yo quiero ser el fellow, o sea, yo quiero formarme en esto, o sea, yo quiero ponerle el pecho a esto. Y todo el mundo me decía, no, no, pero vas a perder tu tiempo. Si ya para qué, si ya te formaste. Yo decía, no, no, no. Y esa duda, que no te voy a decir que no me pasó, me duró un día, que yo dije, ¿será que estoy haciendo lo correcto? Pues te cuento, a título personal ha sido la decisión más importante de mi vida y de la cual no me arrepiento, y si volvieran a hacer, hiciera esto mismo que estoy haciendo, porque es una cosa que a mí me apasiona. La atención en situación crítica con un paciente grave y todo lo que se hace en cirugía de trauma para mí es una pasión y me encanta. Qué bueno, qué bueno. No como Pedro, cuando terminó le preguntaron que qué iba a hacer y Pedro dijo, bueno, plata. Ok, Pedro, y entonces. Y tú sabes que mucha gente dice, Producir. producir. Y tú sabes que mucha gente dice eso, que no, que el trauma no da plata. No vale, sí da, lo que hay que buscar de la vuelta, Claro, pero por supuesto siempre. que sí da, tampoco así. ¿Cuál ha sido tu Ajá. mejor día como cirujano de trauma, si lo tienes, o algún recuerdo bonito como cirujano de trauma? Un recuerdo malo como cirujano de trauma y un recuerdo raro como cirujano de trauma.
Bueno, mira, yo creo que los momentos buenos se repiten. Se repiten cada vez que tú ves cómo sale un paciente que todo el mundo pensaba que iba a fallecer y que tú le diste todo y de repente el tipo sale, camina contigo. Por ejemplo, recibir en la consulta a un paciente que le dieron una puñalada en el corazón y que el tipo te vaya y hable contigo. Y yo tengo muchas fotos de pacientes con trauma cardíaco. Eso es un milagro, que uno intercede. Yo soy muy católico y voy los domingos a misa, sí, aunque no lo crean. Yo me encomiendo, de hecho yo voy a operar y yo me encomiendo, pana, yo me encomiendo. Y eso, bueno, es cuestión pues, de cada uno. Y yo digo que eso es un milagro, pana, que a través de uno, afortunadamente, si puedes hacerlo, es una dicha. Y es una alegría que afortunadamente, bueno, se repite. Y las cosas malas, afortunadamente, son menos, pero las cosas malas son enfrentarte a situaciones, pues, dantescas de cómo fallecen tus hermanos, compatriotas o inclusive personas que tú atiendes víctimas de trauma por negligencia, por violencia. O sea, esa es como, digamos que la nota un poco discordante de todo esto, ¿no? Que tú trabajas un poco dentro de la desgracia de muchas personas. Tener que salir y dar una noticia tan nefasta como, mira, tu familiar, pues no pudimos hacer nada. Son situaciones que son muy duras y que a uno le pegan. Y uno puede tener una coraza, uno puede haber vivido mucho, pero eso pega mucho, ¿no? Y no hay momento que tú digas, no, ya yo he vivido, yo he visto todo, lo he visto todo. Pero no, siempre hay algo que te sorprende, siempre hay algo que te llega y que de repente tú dices, ¿qué es esto? O sea, entonces Claro. es interesante. Y la otra cosa que me dijiste que era como lo curioso, algo así. Algo raro, Como curioso, lo, sí, algo para bueno, compartir. yo creo que son notas, varias notas así como que raras que me han ocurrido. Por ejemplo, una vez estaba yo en la unidad de politraumatizados y un diciembre, y no lo van a creer, pero yo atendí a Santa Claus. Santa Claus llega dentro de la unidad con su vestidito con su uniforme, su barba, lleno todo de sangre porque había tenido un accidente automovilístico. Y digo, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces, tú sabes como nosotros Chocolorreno. chocó los renos. Yo le dije, menos mal que no andabas en reno, porque si no, chocó los literal. Entonces, hasta tengo una foto con Santa. Otra cosa que estábamos un día en la unidad de politraumatizados del Domingo Luciani y estábamos en el cuarto de los residentes. El cuarto de los residentes queda en un pasillo muy cerca de la unidad y estábamos dentro, tú sabes, hablando, esperando, y escuchamos una moto que pasa por fuera del pasillo. Y o sea, cuando abrimos la puerta había mucho humo. Bueno, resulta que un tipo traía un baleado, un tipo con unos tiros, lo traía en la moto y el vigilante le abrió la puerta y el tipo entró en la moto. Imagínate que entrara en la moto a la unidad de reanimación. Entró con la moto, bajó, descargó, hizo el delivery de este paciente y después cuando vemos que el tipo se devuelve otra vez en la moto y digo, esto es increíble. O sea, delivery. Delivery. Trauma delivery. Trauma delivery. No. Sí, no, sin duda, no, sí, una cosa pero dantesca. Mira, yo tengo una anécdota. Nosotros estábamos de guardia, estaba con un compañero, estábamos en el clínico, y en el clínico sabes que la urgencia la atendían los urgenciólogos, supuestamente. Entonces nosotros nos llamaban Claro. cuando llegaba un herido. Nosotros nos llaman por la luminosa, que era un beeper, así bien con un sonido bastante de tranquilidad, ¿no? No te alteraba casi. Nos dicen, hay un herido, por favor bajen. Nosotros vamos corriendo, y cuando entramos a la unidad de reanimación, el herido tenía problemas psiquiátricos, y el herido estaba parado en la camilla, orinando y lanzando el excremento a todo el mundo. Oh O sea, my God. él hacía su necesidad en la mano y empezaba a lanzarla, y orinaba así a todo el mundo. Y o sea, la gente se intentaba acercar y le lanzaba heces en la cara, era. Y tenía una herida en epigastrio y otra creo que en hipocondrio izquierdo. Y hasta que el tipo como que entró en el shock y se cayó, fue que lo pudimos mantener. El chop lo tumbó. Sí, nos ayudó. El shock nos ayudó en ese momento, porque era incontrolable. Claro, fíjate qué pasa, Gabo. Primero, un error grave, catalogar a todos los pacientes con trauma que son unos malandros o unos flight, como dicen aquí. Uh-huh. Es un grave error. Y segundo, creer que la alteración de la conducta del paciente
es porque tiene algo. Resulta que el tipo está hipóxico, brother. Sí. Está hipóxico y el tipo comienza en su delirio, en su última fuerza, a lanzar golpes y tal, hasta como dices tú, que cae inmerso en el estado de shock, que ya no lo puede mantener, y entonces cuando la gente puede intervenirlo. Pero muchas veces caemos en el error de pensar que ese paciente tiene un tema, no, que esto es un malandro, y Sí, resulta sí, que no, pana, el tipo lo que está es chocado, brother. claro. ¿Alguna anécdota Profe, tuya, Pedro? no, yo hago muy poco trauma. O sea, que yo me gradué y empecé a producir Ah, está directamente. bien, claro. Hombre visionario. Sí, sí, Bueno, visionario. alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Y si Alguien me tiene toca a que mí, ser. bueno, ni más. Pero Si mira, hay algo que me llama la atención, yo pero, trabajo mucho con la laparoscopia, profe. ¿Tú crees que ajá. hay cabida para la cirugía mínimamente invasiva en la cirugía de trauma? Hace unos días estuve conversando, nosotros tenemos una casuística muy importante de la laparoscopia y trauma, y yo tengo por ahí en las redes colgada una conferencia de la laparoscopia y trauma bien interesante, donde sistematizo ese punto. Sí tiene cabida muy importante. Al principio en los Estados Unidos, el que primero, digamos que utilizó esta técnica fue el doctor Ravi Baturi, muy famoso. Tú seguro que estudiaste del doctor Ravi Baturi, todos hemos estudiado por él. Y ellos en Estados Unidos, la laparoscopia en trauma era solamente entrar, ver si había penetrado y salir. Eso era todo. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, si tú por casualidad dejabas una lesión desapercibida, te podrás imaginar, ahí perdías hasta la vida, ibas preso. Sí. Hoy en día, en vista del advenimiento, en vista de la experiencia que ustedes mismos, los que hacen mucha laparoscopia, han transmitido a cada uno de nosotros, nos hemos dado cuenta que la laparoscopia va más allá. Y nosotros tenemos un protocolo para llevar un paciente a la laparoscopia. Por ejemplo, te lo digo aquí en el sótano donde estoy trabajando yo ahorita. No puede ir un paciente, es lógico que no puede ir un paciente a la laparoscopia y trauma que no esté hemodinámicamente estable. Eso es universal. Sí. Nosotros adicionamos, no puede ir un paciente a la laparoscopia y trauma que no le pueda hacer una tomografía. Es decir, yo ese paciente, antes de llevarlo a hacer una laparoscopia, tengo que poder hacer una tomografía. Para que me oriente, porque si el paciente tiene una lesión retroperitoneal, olvídate de laparoscopia. Ahí se acabó la laparoscopia. Entonces, pero sí hay un protocolo. Es más, hemos ido más allá. Hemos hecho reparaciones de colon, hacemos visión sistemática o revisión sistemática de la cavidad, reparación de vejiga. Inclusive si tú de repente quieres exteriorizar esa asa que está comprometida, tú haces una incisión más pequeña. Por ejemplo, lesión de diafragma. No hay procedimiento diagnóstico y quizás terapéutico más cercano para el manejo de lesiones diafragmáticas, sobre todo por herida por arma de fuego, que la laparoscopia, papá. Es la única manera de tú ver el orificio en el diafragma. ¿Qué tecnología tú necesitas como cirujano de trauma, pero todavía no se ha inventado? ¿Qué estás esperando que salga? Que tú dices, mira, estoy esperando que inventen esto o quiero inventar esto. ¿Qué te parece a ti que nos podría ayudar? Mira, hay dos cosas. Una que las dos se están trabajando, pero que sin duda todos los que hacemos esto la estamos esperando. Uno, hay un dispositivo o un material que es así como lo que tú muy bien sabes de, creo que nanopartículas, etcétera, que todo gira en torno al control de la hemorragia. ¿Sabes que el problema nuestro es el control de la hemorragia y la coagulopatía? Eso es lo que mata al paciente con trauma. Sí. De hecho, eso es lo primero que tienes que lograr, cerrar la llave. Entonces, hay un dispositivo que el Departamento de Estado de los Estados Unidos está desarrollando. Obviamente, todas estas cosas vienen siempre del ámbito militar y qué sé yo, que es una especie de gel que está el tipo en la batalla y tú le pones un trocar le punzas el abdomen e inyectas un material que es como una especie de gel que al estar en contacto dentro del abdomen se expande y hace como una especie de colchón. O sea, es decir, invade todo. Entonces, la idea de esto es que eso haga un taponamiento. Si el tipo tiene un trauma hepático, haga un taponamiento en el hígado. Si tiene un trauma esplénico, lo encapsule de manera tal que permita cerrar la llave y llevar a ese paciente a que sea abrirlo a la laparotomía. Se le saca porque resulta que eso se solidifica, hace una especie de tapón hemostático y entonces te controla la hemorragia. Esa cosa está en estudio y es súper interesante. Y la otra cosa, Gao, ¿qué necesitamos nosotros y qué hemos entendido con el tiempo que necesita un paciente que sangra? Sangre. El paciente que sangra necesita sangre, no necesita suero fisiológico, Ringer, no. Necesita transporte de oxígeno, necesita factores de coagulación y sobre todo transporte de oxígeno. Entonces, el tema de la sangre artificial, de los transportadores de oxígeno, eso también está en boga y yo no dudo que en un futuro cercano lo tengamos. En Pitbull ya los helicópteros tienen plasma liofilizado. Imagínate tú, lo preparas y se lo pones al paciente. Ya no reaniman con solución 09 o con Ringer. Es realmente increíble. Así que
Yo creo que los tiros van por ahí. Inventar algún aditamento para el control de la hemorragia y el transporte de oxígeno. ¿Qué es lo que te va a matar al paciente? Y de los avances tecnológicos que ya se han dado en los últimos 10 años, digamos, en ese periodo de tiempo, ¿cuál ha sido para ti el más importante? Bueno, uno de los más importantes, hay mucho, pero uno de los más importantes que yo he visto y sobre todo he estado palpando acá es la reanimación dirigida por metas. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo utilizo pruebas viscoelásticas, en este caso el Roten, que me va a decir a mí cómo realmente está coagulando el paciente. Nunca antes se había tenido la aproximación a saber qué es lo que realmente necesita tu paciente. Si necesita crío, si necesita plasma, si necesita plaquetas, si necesita factores fibrinógenos, etcétera. Y con esta prueba de laboratorio yo puedo decir, mira, a este paciente le hace falta exactamente plasma o crío. No hace falta que yo empiece a pasarle a ese paciente una cantidad de hemoderivados que no tienen razón. Y lo hemos vivido. Hemos tenido pacientes que hemos colocado shunt arterial porque es un control de daños vascular periférico. Utilizamos un shunt para garantizar el flujo distal, le hacemos un Roten, lo reanimamos por meta, le decimos, mira, a este tipo le hace falta tanto de plasma, tanto de crío, tanto de... Y a las 6, 10 horas el paciente ya no está coagulopático. Y dentro de un mismo turno, tú vuelves a entrar, le quitas el shunt y le haces el bypass que necesita. Entonces, eso me parece genial. Una tecnología que está disponible no en todos los centros, y no todos lo utilizan para trauma, se utiliza mucho para trasplante hepático, pero en la unidad de trasplante. Pero hemos podido palpar y me parece genial que se pueda utilizar ese tipo de tecnología. Sabes que en uno de nuestros capítulos hablamos sobre las redes sociales y yo enfaticé un poco la importancia de la academia o el uso de las redes sociales para fortalecer la academia. Cuéntanos un poco sobre la unidad de trauma urgencia del Hospital Sotero del Río que liderizas y cómo llevas estas reuniones de trauma que las transmites por redes sociales. Cuéntanos un poquito de ese proyecto. Mira, dos cosas antes de caer en eso que es importante, porque la influencia de las redes sociales es importantísima. Y me pasó hace unos días. Yo publico en el Instagram de EduTrauma, publico unos pasos a seguir cuando tú tienes una lesión cardíaca. Y es interesante que lo veas, que si yo no está sangrando no le hago nada, que si está sangrando le pongo el dedo, que si sangra mucho le pongo el Foley, esas cosas. Días después llega un trauma cardíaco acá al hospital. Y entonces, y lo trataron. Al día siguiente yo llego y le comento, mira, ¿cómo le fue con el trauma cardíaco? Y me impresionó mucho que la residente en ese caso me dice, profe, hicimos lo que usted dijo en el video. Estaba sangrando y no lo tocamos. Nos preparamos para pasar el punto. Inclusive hice una segunda parte porque le pedí el video y le pedí permiso para pasarlo. Y se ve claramente cuando están ellos tratando de organizar cómo va a ser el punto en esa herida cardíaca que previamente habían visto y que no había sangrado. O sea que fíjate el impacto positivo que pueden tener las redes sociales para garantizar, porque si tú tocas esa herida, el paciente empieza a sangrar y se complica. Entonces, fíjate cómo impacta. Volviendo a lo que me decías, yo creo que todo proyecto que uno quiera hacer tiene que entrar por la educación y la universalización de la información. Y eso es lo que estamos tratando de hacer acá en el Sotero. Nosotros los martes transmitimos una reunión todos los martes por Facebook porque digamos que es la vía más expedita. Luego hacemos un replique en Instagram en la noche, pero donde transmitimos nuestras reuniones de discusiones de casos, que son súper interesantes. Y entonces eso deja mucho a la audiencia porque pues está en contacto con la realidad. No es que tú agarras un libro y ves qué lindo todo, la foto perfecta, porque sabes que en los libros aparecen las fotos perfectas, rojo con los rojo, procedimientos rojo con rojo, azul. los procedimientos, claro. Exacto, los procedimientos perfectos. Aquí no, aquí plasmamos tal cual ocurrió, que si yo estaba cansado y no vi la arteria, no la vi, y lo decimos de esa manera. Entonces ha gustado mucho y sobre todo al final recalcamos en conclusiones, en recomendaciones, qué es lo que nosotros deberíamos hacer y escuchamos, hacemos un feedback. Acuérdate que tú enseñando aprendes y eso es lo más importante. Así que en la unidad de trauma y urgencia del Sotero, en la cual afortunadamente tú perteneces, y a Pedro lo vamos a invitar un día a que se llene los pies de sangre, un ratico, Pedro. Encantado hoy. Sí, así no te dé mucha plata de alergia, pero te vamos a invitar. La educación es lo que marca. Así que aquí te vamos a esperar segurísimo, ¿ok? Además que un buen vinito, pues no queda mal. Por supuesto, y discutiendo de trauma durante una cenita. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Profe, ya que tú comentaste cuando estabas formándote que veías el material de cirugía de trauma y te llamaba la atención, ¿has visto alguna película, alguna serie que tú digas, oye, qué bien ha representado una situación de trauma en quirófano, en la emergencia? Tú sabes que en estos días estábamos hablando de Reboa, acá que hicimos un curso, y pusieron un fragmento de esta serie nueva que es un muchacho que es el doctor, que parece que el muchacho tiene problemas, no me acuerdo, ¿sabes cuál es? The Good Doctor. The Good Doctor, que el chamo, hay una situación en la cual él está allí y dice, está sangrando y él dice, este paciente, pásenme un Foley, pásenme una sonda, pásenme una cosa, pásenme una inyectora, es que tengo que hacer un Reboa. Entonces todo el mundo, ¿qué? ¿Cómo es eso? Sí, tengo que poner un catéter en la aorta para parar la hemorragia. Entonces digo, oye, qué interesante, ¿no? Esas cosas influyen mucho, porque a pesar de que guardando las diferencias, pues hay cosas que son muy reales. Hay muchas series de televisión que tienden a poner un poco en contexto lo que realmente vive uno en trauma, pero obviamente los que más se asemejan son los reality shows. O sea, que los reality shows que hacen de cirugía de trauma de la urgencia, que son mucho más reales, pero los demás son, o sea, no son. Ahora, si tú me dices película de trauma, no sé, yo te puedo decir que 300 es una buena película, para el que le gusta la sangre. But tonight, we dine in hell! Gladiador. ¿Ah? Gladiador. Gladiador. Are you not entertained? Are you not entertained? Hubo un doctor una vez que hizo una conferencia de trauma en la Ilíada. Entonces describía todas las lesiones de la Ilíada, ¿no? Una cosa bien, pero bien interesante. Y a mí me preguntan, ¿tú eres cirujano? Sí. Ah, como los de Grey's Anatomy. Yo sí, idéntico. Sí, eso es lo que pasa toda la vida. Esa es nuestra vida, idéntico a eso. Hasta con los líos amorosos. A eso iba, y sobre todo por eso. Mira, creo que esta parte del programa hay que editarla porque te puedo ocasionar serios problemas. Yo me encargo de eso. Y Pedro, tú sabes que tú que haces bariátrica, estamos preparando un trabajo que ya lo tenemos listo, hemos estado algunos años trabajando en esto, acerca de una clasificación del paciente post-bariátrico con trauma. Porque, ¿qué pasa? Imagínate que llega un paciente con una herida por arma de fuego y se le haya hecho un bypass. La anatomía está distorsionada. Paciente Entonces, complejo. uno tiene que saber, es un paciente complejo, el asa alimentaria, el asa ferente, no sé, todas estas nomenclaturas que ustedes utilizan y que para ustedes son tan comunes, que uno entonces llega un momento que dice, bueno, ¿y aquí qué voy a empatar con qué? ¿Aquí qué voy a, o sea, cómo hago yo aquí la cosa? Entonces es sumamente importante y estamos trabajando en una clasificación que pues, pronto la vamos a publicar. Profe, en relación a eso, yo todos los pacientes posoperados, yo les hago un informe, ¿no? Con todos los detalles técnicos al pelo de todo lo que se le hizo y para que lo tengan como si fuese su cédula prácticamente, porque los pacientes no saben, pues ellos saben, me hicieron un bypass, pero al momento de que vaya a la consulta y hay casos en los que lo han necesitado, le muestran al médico de la emergencia, mira, a mí me hicieron esto, entonces él, oye, para tener una idea. Me engraparon el estómago. Sí. Mira, Totalmente. Pablo, realmente estamos muy agradecidos por haber compartido con nosotros. Tratamos de hacer los episodios cada vez más cortos para que todos en el tiempo lo puedan ver de una sola vez, pero esto es imposible hacerlo más corto. Incluso nos gustaría, vas a ser un invitado frecuente al programa porque hay muchas cosas que discutir. Y bueno, no me queda más nada que agradecerte y confirmar mi admiración hacia ti como persona, como amigo, como profesor y como amigo hasta de mi papá. Entonces, gracias por estar aquí. Oye, sí, vale, sí, sí. Oye, para mí también es un honor estar con ustedes, además que me encanta lo que hacen, ustedes son unos fanáticos de la tecnología, pero bárbaros. A mí también me gusta la tecnología, nunca al nivel de ustedes, pero te lo digo que me encanta y esta es una buena manera de llevar una información tipo esparcimiento, pero que al final te deja algo. Así que yo de verdad los felicito y cuenten conmigo siempre. Los quiero mucho. También, profe, gracias. Gracias, Pedrito.